Bueno, pues tal como teníamos programado para el día de hoy, vamos a lo largo aproximadamente de una hora a realizar el seminario acerca del Plan Integral de Seguridad Escolar. La parte inicial del seminario, aproximadamente durante unos 15 minutos, vamos a exponer la situación actual. Es decir, vamos a analizar los diferentes aspectos que están recogidos aquí en este índice. Vamos a analizar la situación, a ver cuál va a ser la estructura más aconsejable, incluso recomendada, que debe tener el plan de seguridad escolar. Vamos a ver cuál va a ser el procedimiento de desarrollo de este plan de seguridad escolar. Igualmente, cómo lo vamos a mantener anualmente a lo largo de cada año escolar y, en cierta medida, aunque todo esto lo podemos hacer, por un lado, basado en nuestra experiencia y, con otro lado, pues recopilando información, pues, en cierta medida, cómo podemos nosotros ayudar a los centros escolares el desarrollo de este plan de seguridad escolar. El primer apartado, en análisis de la situación, vamos a hacer simplemente un breve comentario acerca del plan de seguridad escolar, el nuevo plan de seguridad escolar que está destinado a cada unidad educativa y que lo que pretende es alcanzar dos objetivos principales. Por un lado, una planificación, es decir, anteponernos a las situaciones de riesgo, planificarlo debidamente y que esa planificación sea lo más eficiente y eficaz. Y por otro lado, intentar implementar ya al alumnado una formación en materia preventiva, una cultura preventiva ya desde los primeros cursos de escolarización. Así pues, para alcanzar estos objetivos, hay o existe diferentes normativas o guías que desarrolladas bien sea por la ONEMI o incluso la resolución número 51, que de alguna manera nos van a ayudar y nos van a orientar en el desarrollo de este proceso para disponer en el centro escolar de un plan integral de seguridad escolar, ¿de acuerdo? En realidad lo que se pretende es que el plan diseñado constituya una metodología de trabajo en el que estén especificados los procedimientos operativos de respuesta, los protocolos ante las diferentes situaciones de riesgo, ante las diferentes, digamos, casos que se nos pueda dar de riesgos tanto de la naturaleza como riesgos antrópicos, etcétera, y que evitemos en cierta medida la improvisación. La improvisación en prevención, en protección civil, siempre va a ser sinónimo de fracaso. ¿Cuál es la estructura que debe tener este plan? Ya que vemos que hay una necesidad e incluso existe una normativa que nos obliga a ello, vamos a ver cuál sería la estructura que debe tener este plan. Este plan integral de seguridad escolar pues debe de tener una estructura a grandes rasgos tal como la vemos aquí. Es decir, una introducción en el que demos una visión general de lo que es, de los objetivos, de la forma de trabajar que tenemos, etcétera, etcétera, de los antecedentes con los que nuestra unidad educativa pues haya tenido problemas o situaciones de riesgo anteriores. Definir claramente unos objetivos, ¿vale? Tanto a nivel, digamos, por curso, objetivos establecidos para el curso escolar, ¿vale? O el año escolar, y unos objetivos generales en materia de protección civil. El tercer apartado que se recomienda que tenga este plan integral sería antecedentes generales, es decir, conocer, analizar, evaluar situaciones de riesgo que anteriormente se hayan dado y establecer para esas situaciones de riesgo unas respuestas apropiadas, basadas, por un lado, en la experiencia, es decir, en cómo se resolvió y intentar mejorar esas soluciones que en su momento se dieron, y también encaminados de cara a prepararnos
para situaciones de riesgo que, aunque no han sucedido, podrían estar latentes y suceder en cualquier momento. Por ejemplo, si han habido sismos, evidentemente tendremos protocolos de actuación, protocolos de respuesta, medidas preventivas, etcétera, etcétera. Pero quizá, a lo mejor, el riesgo de tsunami no lo hemos tenido nunca, pero está latente. ¿Por qué? Porque estamos en una zona costera inundable y en tal sentido hemos de tener en cuenta esta situación. Por lo tanto, al analizar los antecedentes generales, bueno, vamos a hacer un diagnóstico de lo que nos ha sucedido, pero también de lo que nos puede suceder. Una vez hemos hablado de estos antecedentes, vamos a hablar ya de los programas. Es decir, ¿qué programas vamos a establecer? Vamos a establecer algún programa contra el grooming, vamos a establecer algún programa contra el acoso escolar, contra la pederastia, etcétera, etcétera. Bueno, pues habrá que establecer una descripción detallada de cada uno de ellos, así como las actividades, cronogramas, tareas, etcétera. Y, evidentemente, unos programas de respuesta ante las diferentes situaciones de emergencia. Y todo esto basado en la metodología Acceder. Ahora luego la analizaremos más detenidamente. Y ya como marco final estableceremos un glosario de términos y unas referencias bibliográficas. Pero con eso tenemos un índice. Sin embargo, ese índice, a grosso modo, desarrollado en el apartado anterior, vamos a ver cómo lo vamos a llevar a cabo. Es decir, ¿por dónde deberemos de empezar? Bueno, pues deberemos de empezar tal como estamos viendo aquí, en toda una secuencia de actuaciones. En primer lugar, nombrar al comité de seguridad, recopilar la información, repartir tareas, evaluar riesgos, desarrollar los planes operativos, planificar simulacros, desarrollar incluso el reglamento de convivencia escolar. Es decir, todo esto es la secuencia de actuaciones que deberemos de, como comité de seguridad, repartir, dividir o asignar tareas de tal manera de que exijamos responsabilidades y responsables. De este modo dispondremos nosotros de la posibilidad de desarrollar el plan de un modo abierto, de un modo participativo y de un modo en el que en mayor o menor medida, pues compañeros, otros responsables, en este caso, pues miembros de la directiva, pues puedan aportar al desarrollo del plan. Hay dos aspectos que son importantes, que es la evaluación de riesgos y el desarrollo de los planes operativos. Vamos a ver cómo evaluamos los riesgos y cómo desarrollamos estos planes. Para cada situación de riesgo, para cada una de las situaciones de riesgo, por ejemplo, aquí aparece sismos, pero esto es aplicable a tsunamis, a cualquier tipología de riesgos, bien sea de la naturaleza, como bien sean antrópicos, como riesgos químicos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cualquier tipología de riesgos, vamos a aplicar la metodología AIDEP, es decir, AIDEP son las siglas de análisis histórico, investigación, discusión, elaboración de mapas y cartografías y desarrollo de plan de seguridad. Por lo tanto, si nosotros paso a paso para cada riesgo vamos cumplimentando esta serie de datos, análisis histórico, referencias históricas que tengamos del riesgo de sismo, investigación, cuáles son los riesgos que causó, que no causó, qué medidas deberíamos de adoptar, etcétera. Discusión, vamos a adoptar una serie de medidas y esas medidas las vamos a poner en la mesa y vamos a tratar de discutir cuáles son las más apropiadas, las menos apropiadas, si hay que hacerlas, estas medidas, adoptarlas antes que otras medidas que deberemos adoptar para otros riesgos, en qué nos basamos para anticipar estas medidas a aplicar delante de otras medidas que tengamos que aplicar para otros riesgos, etcétera, etcétera. Elaborar cartografías, vale. Con esto decimos que aplicamos la metodología AIDEP. En el apartado de investigación vamos a evaluar los riesgos y en este caso vamos a aplicar una metodología bastante extendida por aquí por Chile, que es la evaluación del riesgo aplicando el valor esperado de la pérdida. El valor esperado de la pérdida consta de dos factores. Uno de ellos
es la probabilidad de que el riesgo ocurra y otro sería las consecuencias si dicho riesgo ocurre. La probabilidad la vamos a evaluar de 1 a 4 y las consecuencias de 1 a 4. Por lo tanto, una probabilidad baja con unas consecuencias mínimas, pues sería 1 por 1, 1. El valor esperado de la pérdida sería igual a 1. Sin embargo, si el riesgo es muy probable que ocurra, por ejemplo, el sismo, y si las consecuencias pueden llegar a ser muy graves, por ejemplo, 4, entonces la probabilidad sería 4 por 4, 16. En este caso, el valor esperado de la pérdida sería de 16. Por lo tanto, el valor esperado de la pérdida para todos los riesgos que vayamos a evaluar oscilará entre su magnitud mínima, 1, a la máxima, 16. Y entre 1 y 16 tendremos evaluados todos los riesgos. Así pues, esto me permitirá establecer una clasificación de prioridades. Por lo tanto, en el apartado de investigación es importante que evaluemos los riesgos porque esto nos decidirá si hemos de adoptar las medidas que aquí ya hemos fijado antes que las medidas de otros riesgos o dejarlas para más tarde o para otro año escolar, porque desde luego tenemos riesgos más importantes a los que hemos de afrontar en primer lugar y dejar o relegar aquellos cuyo valor esperado de la pérdida sea menor. Una vez hemos aplicado a la metodología EIDEP en el apartado de investigación el valor esperado de la pérdida, dentro del plan de seguridad, en el apartado correspondiente a plan de seguridad, aplicaremos la metodología ACCEDER. ¿Qué es esto? La metodología ACCEDER son las siglas también de la planificación a base de establecer unos criterios para la alerta y alarma, comunicación e información, coordinación, evaluación primaria, decisiones, evaluación secundaria y readecuación del plan. Por lo tanto, vamos a ver si vamos nosotros concretando. La secuencia de actuaciones que deberemos de hacer ha quedado anteriormente más o menos y a grosso modo clara. Hay que definir los riesgos que afectan a cada unidad educativa y aplicar la metodología AIDEP para cada riesgo. Dentro de la metodología AIDEP, en el apartado de investigación empírica, evaluaremos el riesgo, estableciendo un valor esperado de la pérdida, que hemos dicho que va de 1 a 16, en su intensidad mínima 1, en su intensidad máxima 16. Y valor esperado de la pérdida que nos permitirá clasificar por, prioridades el riesgo. Aquellos riesgos cuyo valor esperado de la pérdida sea mayor, esos serán los primeros que deberemos de formar al personal, de hacer simulacros, de evitar el riesgo en el origen si es posible, en tomar medidas, realizar entrenamientos, capacitación del personal, etc. Aquellos otros cuyo valor esperado sea 1, pues lo podemos dejar para más adelante. Y entre 1 y 16 los clasificamos y adoptamos según nuestros criterios. Y dentro de la metodología AIDEP, en el último apartado, en el apartado de planificación, ¿vale?, vamos a establecer el plan específico de seguridad aplicando la metodología ACCEDER. Por lo tanto, si nos damos cuenta, y sin saber mucho de planificación ni de protección civil ni nada, si nos dejamos llevar por esta secuencia de actuaciones, vamos a tenerlo bastante claro, porque vamos a dar de alguna manera respuesta a todas las recomendaciones establecidas por la ONEMI, así como los criterios establecidos en la normativa actual. Bien, mantenimiento anual. El mantenimiento anual permitirá que nosotros mantengamos vivo, actualizado, el plan de seguridad escolar desarrollado. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues es importante porque este mantenimiento anual nos permitirá garantizar que ante una situación de riesgo no habrán desfases entre lo escrito y lo que vamos a hacer. Es decir, estamos en cierta medida intentando siempre evitar la improvisación. Si nosotros
tenemos personal y ese personal existe, es decir, no se ha quedado desfasado, no son gente que está jubilada, gente que ya no está en el centro escolar o en el centro donde impartía hace años la enseñanza. Si resulta de que tenemos al Comité de Seguridad Escolar con personas reales, es decir, no con personas ficticias que, ya digo, pueden estar o no pueden estar, si los programas operativos de respuesta están actualizados, etcétera, etcétera, esto quiere decir que ante una situación de riesgo, pues siempre nos ajustará a lo que hemos planificado, pero en cierta medida nos deja un margen mínimo de improvisación. Y eso es el objetivo. Improvisar en protección civil es igual a fracaso. Luego, cuanto menos improvisemos, menos riesgo vamos a tener de fracasar en nuestras actuaciones, en nuestros procedimientos operativos de respuesta, etcétera, etcétera. Así pues, el mantenimiento requerirá repasar todos estos aspectos: planos, mapas, listas de profesores, unidades de incendio, unidad de primeros auxilios, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Vamos a ver. Está claro que cada unidad educativa es totalmente diferente, aun siendo los mismos niveles escolares, pero es diferente. ¿Por qué? Porque las condiciones del inmueble, es decir, del edificio que lo contiene, son diferentes, la ubicación geográfica es diferente y, por lo tanto, los riesgos son totalmente diferentes. Ya no empezamos hablando del entorno en el que está ubicado dentro de la municipalidad, pues, o dónde está, en qué zona está, si es más o menos conflictiva esa zona, no. Estamos hablando de que las condiciones de ubicación geográfica influyen por los riesgos de la naturaleza, lo mismo que por otros riesgos que pueden estar asociados a las industrias, al transporte, que si estamos próximos a una carretera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, facilitar en la medida de lo posible el plan de seguridad, facilitar la metodología IDEP, el valor esperado de la pérdida, y la aplicación de la metodología acceder, intentando igualmente nosotros ayudar potenciando el plan de escuela segura, desarrollando el reglamento de convivencia escolar, etcétera, etcétera. Es decir, ya un aspecto importante, pues evitando las sanciones de la Superintendencia de Educación Escolar debido a los problemas que hay por no tener desarrollado o planificado debidamente este plan integral de seguridad escolar. Bien, todo esto lo podemos hacer nosotros y para ello, para esta ayuda, ofrecerla, es por lo que vamos en esta segunda parte a ver cómo podemos desarrollar el plan específico de seguridad escolar, precisamente pues con una aplicación informática que es la que vamos nosotros a presentar. Con esta aplicación, ¿qué pretendemos? Pues ahora hemos visto ya un poquito de cómo va a trabajarse, pero vamos a verla luego detenidamente. Con esta aplicación informática lo que pretendemos es lo siguiente: ahorrar una cantidad importante de horas al profesor o profesores que desarrollen estos programas internos, ¿de acuerdo? Proceder a una evaluación de riesgos profesionalizada, es decir, intentar ayudar a aplicar, tal como hemos dicho antes, el valor esperado de la pérdida, ¿vale? También igualmente a aplicar la metodología AIDEP y la planificación acceder. El tercero de los objetivos es intentar estandarizar el trabajo, es decir, utilizar la aplicación de software puede significar un antes y un después. ¿En qué sentido? En que las personas que lo desarrollan lo hacen a su manera, intentando hacerlo lo mejor posible, pero organizan la documentación, organizan la información, guardan esta documentación e información, pues a veces en documentos, a veces en carpetas, a veces de modo informático en el ordenador, etcétera, etcétera. Si estandarizamos el trabajo, todo lo vamos a hacer por ordenador. Por lo tanto,
esto va a permitir unificar criterios, es decir, que si mañana o al curso escolar próximo toma las riendas del desarrollo del plan de seguridad escolar otra persona u otro grupo de personas, no se encuentran con documentación dispersa, sino todo unificado, estandarizado. Y dentro de 6 años, cualquier persona que retome algo anterior lo va a tener fácil, porque va a ser o va a seguirse un criterio unificado. También, en el cuarto punto, lo estamos viendo, que se ajuste lo más posible los planes desarrollados pues a las exigencias normativas. Y todo esto lo podemos hacer, además, ayudar a que se implante por el descuento que vamos a hacer hasta la fecha que estamos observando. Bien, paramos ahora la grabación de esta primera parte y vamos a la parte práctica.